Era global. El despertar del istmo. Capítulo 11. El jefe del bosque de los colmillos verdes. El amanecer dentro del portal era extraño. No existía un sol verdadero. Sin embargo, una luz dorada iluminaba lentamente el inmenso bosque. Los árboles gigantes proyectaban sombras sobre el campamento improvisado de los estudiantes de la Academia Militar del Istmo Central. Pedro despertó sobresaltado. Había tenido el mismo sueño otra vez. Una enorme puerta flotando en el espacio. Miles de estrellas apagadas. Y una voz desconocida llamándolo desde la oscuridad. No recordaba las palabras. Pero sí la sensación. Una sensación de peligro. Como si algo estuviera observándolo. Esperando. Pedro se incorporó lentamente. Arturo seguía dormido. Roncando como un motor militar averiado. Increíble, Pedro negó con la cabeza. Estamos en otra dimensión y aún así puede dormir tranquilo. Porque alguien tiene que descansar por los dos. Pedro casi saltó del susto. Arturo estaba despierto. ¿Desde cuándo estás despierto? Desde hace 5 minutos. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque era divertido verte hablar solo. Pedro tomó una rama y se la lanzó. Arturo la esquivó riéndose. Por un momento parecían adolescentes normales. Pero aquella tranquilidad duró poco. Una alarma apareció frente a todos. Sistema advertencia. Jefe del portal detectado. Distancia. 8,2 kilómetros. Objetivo principal localizado. El campamento entero despertó. Los estudiantes se pusieron de pie. Los soldados revisaron sus armas. La misión final acababa de comenzar. 2 horas después. El grupo avanzaba cuidadosamente por el bosque. Pedro caminaba al frente junto a Arturo. A su alrededor se encontraban los estudiantes más fuertes del equipo. Durante los últimos días habían mejorado muchísimo. Incluso los usuarios con afinidades comunes habían aprendido a utilizar sus habilidades de manera eficiente. Un chico con afinidad de tierra podía crear trincheras. Una muchacha con afinidad de viento podía detectar enemigos ocultos. Otro estudiante utilizaba fuego para despejar zonas peligrosas. Por primera vez estaban funcionando como una verdadera unidad. Y aquello era precisamente lo que los instructores esperaban. La humanidad no sobreviviría gracias a un solo héroe. Necesitaba ejércitos. Necesitaba equipos. Necesitaba cooperación. El avance continuó. Hasta que finalmente llegaron. La vegetación desapareció. Los árboles terminaron abruptamente. Y frente a ellos apareció una enorme llanura. En el centro se encontraba una montaña. O al menos eso parecía. Porque cuando la montaña se movió, todos comprendieron la verdad. No era una montaña. Era una criatura. Dios mío, murmuró uno de los estudiantes. La bestia era gigantesca. Más de 30 metros de altura. Cubierta por una armadura natural de color verde oscuro. Gigantescos colmillos sobresalían de su mandíbula. Sus ojos brillaban como esmeraldas. Y cada respiración parecía provocar pequeñas tormentas de viento. Sistema jefe del portal. Tirano del bosque. Nivel 15. La criatura abrió los ojos. Y observó directamente a los humanos. El rugido sacudió todo el bosque. Varias aves monstruosas escaparon aterradas. Los árboles se estremecieron. Algunos estudiantes retrocedieron involuntariamente. Pedro sintió un escalofrío. Aquella cosa era completamente diferente a cualquier enemigo que hubiera enfrentado. Más grande. Más poderosa. Más peligrosa. El tirano del bosque dio un paso. El suelo tembló. Luego otro. Y otro más. Hasta que comenzó a correr. La carga parecía un desastre natural. Formación de combate. Gritó Arturo. Todos reaccionaron inmediatamente. Los estudiantes se dispersaron. Los usuarios de tierra levantaron barreras. Los usuarios de viento prepararon apoyo. Los tiradores tomaron posiciones. Y los usuarios de magia ofensiva comenzaron a concentrar energía. La primera lluvia de disparos comenzó. Fusiles. Ametralladoras. Escopetas. Decenas de proyectiles impactaron simultáneamente. Las balas golpearon la armadura de la criatura. Algunas lograron perforar pequeñas zonas. Otras simplemente rebotaron. La bestia continuó avanzando. No se detiene. Gritó alguien. Sigan disparando. Más balas. Más impactos. Más explosiones. Pero la criatura seguía acercándose. Entonces Pedro comprendió algo. Aquello no era suficiente. Necesitaban combinar magia y tecnología. Arturo. Ya sé. Ambos comenzaron a moverse.
Arturo golpeó el suelo. Enormes pilares de tierra emergieron. La criatura tropezó. Su velocidad disminuyó. Pedro aprovechó la oportunidad. Agua. Toneladas de agua aparecieron alrededor de la bestia. Después llegó el trueno. La descarga eléctrica atravesó todo su cuerpo. El monstruo rugió de dolor. Por primera vez. Retrocedió. Los estudiantes comenzaron a animarse. Funciona. Podemos dañarlo. Otra vez. La batalla continuó durante casi una hora. Y poco a poco los humanos comenzaron a ganar terreno. Pero el jefe todavía no había mostrado toda su fuerza. Y eso cambió rápidamente. La criatura levantó la cabeza. Una energía verde comenzó a concentrarse en su garganta. Pedro sintió el peligro inmediatamente. Cúbranse. Demasiado tarde. Un rayo de energía atravesó el campo de batalla. La explosión fue gigantesca. Decenas de árboles desaparecieron. El terreno quedó completamente destruido. Los estudiantes quedaron horrorizados. Aquello era mucho más poderoso que cualquier ataque anterior. Tenemos que terminar esto. Dijo Pedro. Arturo asintió. Plan. Lo distraemos. Luego. Lo derribamos. Simple. Simple. Ambos sonrieron. Era exactamente el tipo de plan absurdo que siempre terminaban usando. La ofensiva final comenzó. Arturo utilizó fuego. Luego viento. Las llamas crecieron. Se transformaron en un enorme tornado ardiente. La criatura centró toda su atención en él. Eso era lo que Pedro necesitaba. Agua. Trueno. Espacio. Las tres afinidades comenzaron a reaccionar. Por primera vez desde su despertar. Pedro sintió algo diferente. Como si la afinidad espacial estuviera intentando responder. Intentando despertar. Una pequeña grieta apareció frente a él. Duró apenas un segundo. Pero fue suficiente. El ataque eléctrico atravesó aquella grieta. Y reapareció directamente frente al rostro del monstruo. La descarga impactó de lleno. La explosión iluminó todo el bosque. El tirano del bosque rugió. Retrocedió. Tropezó. Y finalmente cayó. El suelo tembló violentamente. Luego llegó el silencio. Un silencio absoluto. La criatura había sido derrotada. Entonces ocurrió. El cuerpo comenzó a desintegrarse. Miles de partículas luminosas se elevaron hacia el cielo. La energía se condensó lentamente. Y apareció un objeto. Un cofre. Un auténtico cofre flotante. Cubierto por runas doradas. Todos los estudiantes quedaron paralizados. Nadie había visto algo semejante. Sistema jefe derrotado. Recompensa generada. Cofre de jefe. Rango. Raro. La emoción explotó inmediatamente. Habían derrotado a su primer jefe. Habían conquistado su primer portal. Y acababan de obtener una recompensa que podía cambiar sus vidas para siempre. Pero ninguno de ellos sabía que aquel era apenas el primer paso. Porque en algún lugar del mundo, portales mucho más peligrosos acababan de abrirse. Y los verdaderos desafíos de la humanidad apenas comenzaban. Copyright Emperador. Todos los derechos reservados. Las estrellas observaron el nacimiento de la humanidad. Ahora observarán su ascenso. Capítulo 12. El veredicto de los instructores. El cofre flotaba en medio del campo de batalla. Nadie se movía. Nadie hablaba. Incluso los soldados veteranos observaban aquella escena con asombro. Hasta hacía apenas unas semanas, la humanidad desconocía la existencia del sistema. Ahora estaban dentro de una dimensión alternativa. Habían derrotado un monstruo gigante. Y frente a ellos flotaba un cofre mágico salido directamente de una historia de fantasía. ¿Eso es real?, preguntó uno de los estudiantes. Parece que sí, respondió Arturo. Creo que acabamos de romper la realidad. Pedro observó el cofre. Algo en su interior emitía una energía extraña. Una energía que incluso podía sentir a través de sus afinidades. Especialmente su afinidad espacial. Como si el objeto estuviera conectado al sistema de alguna guía. Entonces apareció una nueva ventana. Sistema jefe eliminado. Recompensa disponible. Abrir cofre. Confirmar. Todos observaron a Pedro y Arturo. Después de todo, ellos habían liderado la expedición. Pedro tragó saliva. Y aceptó. El cofre comenzó a brillar. Runas doradas recorrieron toda su superficie. Después se abrió lentamente. Una luz cegadora salió disparada hacia el cielo. Durante unos segundos nadie pudo ver nada. Y cuando el resplandor desapareció, tres objetos permanecían flotando.
Una espada. Un cristal azul. Y un libro cubierto por símbolos extraños. El sistema reaccionó inmediatamente. Sistema. Objetos identificados. Espada del cazador del bosque. Rango. Raro. Cristal de maná. Rango. Raro. Libro de habilidad. Rango. Raro. Los estudiantes comenzaron a murmurar. Aquello era enorme. Significaba que los portales no solo otorgaban experiencia. También podían proporcionar equipo, habilidades y recursos mágicos. La progresión de los usuarios acababa de cambiar para siempre. De regreso en la academia. La noticia se extendió rápidamente. La primera expedición oficial había sido un éxito. No hubo muertos. No hubo heridos graves. Y además habían conseguido un cofre raro. Los instructores estaban impresionados. Aunque intentaban ocultarlo. Pedro y Arturo fueron convocados nuevamente al edificio principal. Algo que ya comenzaba a convertirse en costumbre. Otra reunión. Murmuró Arturo. Al menos esta vez no estamos hospitalizados. Buen punto. Cuando entraron en la sala de conferencias encontraron algo inesperado. No solo estaban los oficiales panameños. También había observadores extranjeros. Representantes de distintos países. Estados Unidos. Brasil. España. Japón. Francia. Reino Unido. Incluso algunos representantes de organizaciones internacionales. Todos observaban los informes del portal. Y todos parecían interesados en los dos jóvenes. Pedro sintió una incomodidad inmediata. No le gustaba llamar tanto la atención. Arturo parecía disfrutarlo demasiado. Creo que me veo bien desde este ángulo. Cállate. Solo digo la verdad. El general Batista golpeó la mesa. Comencemos. Las conversaciones cesaron. Una enorme pantalla apareció detrás de él. Mostrando estadísticas. Resultados. Grabaciones. Datos de combate. Todo relacionado con la expedición. La operación fue un éxito. Dijo el general. Pero eso no significa que todo haya salido perfecto. Los estudiantes se tensaron. Cometieron errores. Muchos errores. La pantalla mostró escenas de combate. Posiciones incorrectas. Falta de coordinación. Momentos donde alguien pudo haber muerto. Los rostros de varios cadetes se volvieron rojos. Era imposible discutir los hechos. Habían sobrevivido. Pero también habían tenido suerte. Después comenzó la evaluación individual. Uno por uno. Cada estudiante recibió observaciones. Fortalezas. Debilidades. Aspectos que debían mejorar. El proceso duró casi una hora. Finalmente llegaron a los protagonistas. Pedro Castilla. Pedro se puso de pie. La pantalla mostró imágenes de sus combates. El uso del agua. El control eléctrico. Las primeras manifestaciones espaciales. Los oficiales intercambiaron miradas. Tu control elemental está muy por encima de la media nacional. Explicó Batista. Especialmente en las afinidades de agua y trueno. Pedro permaneció en silencio. Sin embargo. La imagen cambió. Mostrando momentos donde había agotado casi todo su maná. Administras mal tu energía. La observación fue directa. Si continúas luchando de esa forma, eventualmente te matarás a ti mismo antes que al enemigo. Pedro bajó la cabeza. Sabía que tenían razón. Tu potencial es extraordinario. Continuó el general. Pero todavía dependes demasiado del poder bruto. Aprende a usar tu inteligencia tanto como tus afinidades. Pedro asintió. Sí, señor. Después llegó el turno de Arturo. La pantalla mostró una cantidad absurda de imágenes. Fuego. Agua. Tierra. Viento. Una combinación imposible. Los observadores extranjeros comenzaron a tomar notas. Arturo González. El joven sonrió. Presente. Tu caso es único. La pantalla mostró sus 4 afinidades funcionando simultáneamente. Jamás hemos registrado algo similar. Ni en Panamá. Ni en los datos internacionales disponibles. Arturo parecía orgulloso. Hasta que el general continuó. También eres un desastre táctico. La sonrisa desapareció. Toda la sala comenzó a reír. ¿Qué? Abandonas posiciones. Ignoras órdenes. Improvisas constantemente. Y te lanzas contra enemigos mucho más fuertes que tú. Pero funciona. No siempre funcionará. La sala volvió a reír. Arturo cruzó los brazos. Eso fue cruel. También fue verdad. Sin embargo.
La verdadera sorpresa llegó al final. Los observadores extranjeros pidieron la palabra. Un representante estadounidense se levantó. Nuestros análisis indican que estos dos jóvenes poseen niveles de crecimiento excepcionales. Otro representante asintió. Coincidimos. La representante japonesa también habló. Los registros del sistema muestran patrones anormales. Pedro frunció el ceño. ¿Anormales? La mujer asintió. Su velocidad de adaptación. Su capacidad de aprendizaje. Y la respuesta de sus afinidades. No es normal. El ambiente se volvió serio. Muy serio. Entonces apareció una nueva ventana. Una ventana que nadie esperaba. Sistema. Análisis finalizado. Usuarios destacados identificados. Pedro Castilla. Arturo González. Clasificación actual. Talentos excepcionales. Toda la sala quedó en silencio. Incluso los generales. Incluso los científicos. Incluso los observadores extranjeros. Porque era la primera vez que el sistema clasificaba directamente a seres humanos. Y aquello significaba algo importante. Muy importante. Más tarde esa noche. Pedro y Arturo se encontraban sentados sobre una de las murallas de la academia. Observando las luces de Colón. El viento soplaba suavemente. Y por primera vez en varios días no había alarmas. ¿Sabes? Dijo Arturo. Creo que todo esto se está volviendo muy grande. Pedro observó el cielo. Las estrellas brillaban sobre ellos. Sí. Y apenas estamos comenzando. Pedro sonrió. Eso es lo aterrador. Porque en el fondo ambos lo sabían. Portales. Monstruos. Jefes. Trops. Afinidades. Todo aquello era apenas el principio. La verdadera guerra aún no había comenzado. Y cuando llegara, el destino de la humanidad sería decidido por aquellos que lograran hacerse más fuertes antes que los demás. Muy lejos de Panamá. En otros continentes. Otros jóvenes también comenzaban a crecer. Otros talentos despertaban. Y el día en que todos se encontraran, el mundo cambiaría para siempre. Copyright Emperador. Todos los derechos reservados. Cuando los imperios de las estrellas descendan sobre la Tierra, serán recibidos por una humanidad que ya aprendió a luchar. Capítulo 13. Despertares bajo el mismo cielo. La humanidad siempre había creído que estaba sola. Ahora sabía que no era así. Y eso era aterrador. Pero también inspirador. Porque mientras monstruos surgían de portales y brechas dimensionales, algo más estaba ocurriendo. En todos los continentes. En todos los países. Miles de jóvenes despertaban. Miles de futuros héroes comenzaban sus propios caminos. Y aunque todavía no lo sabían, sus destinos terminarían conectándose. Londres, Reino Unido. Academia Avalon. La lluvia golpeaba los antiguos vitrales del castillo convertido en academia militar. Eleanor Ashford observaba el patio principal desde una ventana. A diferencia de Pedro y Arturo, ella aún no había participado en una batalla real. Pero eso estaba a punto de cambiar. Frente a ella apareció una notificación. Sistema. Portal detectado. Clasificación. Común. Participación autorizada. Eleanor cerró la ventana. Era su primera misión. Su primera oportunidad de demostrar que no era simplemente la hija de una familia importante. Tomó su espada de entrenamiento. Respiró profundamente. Y caminó hacia el portal. Horas después. La futura caballera luchaba contra criaturas similares a lobos oscuros. Su afinidad de luz brillaba con intensidad. Cada golpe de su espada dejaba rastros dorados. Los monstruos caían rápidamente. Pero entonces apareció algo extraño. Por un instante. El tiempo pareció ralentizarse. Un segundo. Quizás menos. Eleanor observó cómo una criatura se movía lentamente frente a ella. Instintivamente atacó. Cuando todo volvió a la normalidad, el monstruo ya estaba muerto. La joven quedó paralizada. Aquello había sido imposible. Su segunda afinidad. Tiempo. Había reaccionado. Por primera vez. Madrid, España. Fortaleza solar de Iberia. Sofía Álvarez entrenaba bajo el sol de la tarde. Su espada estaba cubierta por llamas doradas. Las afinidades de sagrado y fuego parecían complementarse perfectamente. Sin embargo, controlarlas era mucho más difícil de lo que parecía. Cada vez que intentaba combinar ambas energías, perdía el control. Y terminaba agotada. Otra vez. Ordenó el instructor. Sofía asintió. Volvió a intentarlo. Y volvió a fallar. Pero siguió levantándose. Porque eso era lo que hacían los verdaderos guerreros.
París, Francia. Instituto Arcano Nacional. Valeria Moreau caminaba sola por uno de los laboratorios subterráneos. La mayoría de los estudiantes evitaban acercarse. No por arrogancia. Por miedo. Las afinidades de sombra y muerte provocaban incomodidad incluso entre los instructores. Aquella mañana recibió autorización para ingresar a un portal especial. Cuando atravesó la grieta, encontró un cementerio abandonado. Y allí descubrió algo extraordinario. Los monstruos no la atacaban inmediatamente. Parecían confundidos. Como si pudieran sentir la energía de muerte que existía dentro de ella. Valeria sonrió. Por primera vez. Comprendió que sus poderes podían ser mucho más especiales de lo que imaginaba. Tokio, Japón. Academia Metropolitana de Defensa. Akira Takamura terminaba su 10º combate consecutivo. Su uniforme estaba rasgado. Su katana de entrenamiento presentaba grietas. Y aún así seguía avanzando. Los instructores observaban impresionados. Su afinidad de vacío era extremadamente difícil de estudiar. Porque no seguía las reglas normales. Durante un combate, Akira realizó un corte. La espada nunca tocó físicamente al monstruo. Pero la criatura fue dividida en dos. El silencio invadió la sala de observación. Aquello era imposible. Y sin embargo había ocurrido. Brasil. Academia Federal Amazónica. Lucas Morena avanzaba por un portal selvático. Las plantas respondían a su voluntad. Las raíces emergían del suelo. Las lianas atrapaban monstruos. Los árboles parecían protegerlo. Su afinidad de naturaleza estaba creciendo rápidamente. Y cuanto más tiempo pasaba dentro de la selva, más fuerte se volvía. Los científicos brasileños estaban fascinados. Porque parecía existir una conexión directa entre Lucas y el ecosistema que lo rodeaba. Egipto. Academia del Nilo. Amina Hassan realizaba una expedición arqueológica especial. Un pequeño portal había aparecido dentro de una antigua ruina. Su afinidad de espíritu reaccionaba violentamente en aquel lugar. Las paredes estaban cubiertas por símbolos antiguos. Y cuando tocó una de ellas, escuchó una voz. No provenía del sistema. No provenía de un humano. Era algo diferente. Algo antiguo. Algo que había estado esperando durante miles de años. Estados Unidos. Complejo Militar de Colorado. Charlotte Walker observaba una enorme mesa holográfica. Era considerada una de las mejores estudiantes del país. Su afinidad principal era metal. Una afinidad extremadamente valiosa para el ejército. Aquella tarde participó en una prueba especial. Frente a ella colocaron varias placas de acero. Charlotte levantó la mano. Y el metal respondió. Las placas comenzaron a flotar. Luego giraron. Después se transformaron en docenas de proyectiles improvisados. Los generales intercambiaron miradas. Aquello tenía aplicaciones militares enormes. Pero lo que ocurrió después fue aún más impresionante. La gravedad alrededor de las placas cambió. Y los proyectiles salieron disparados como balas de cañón. Por primera vez, Charlotte utilizó su segunda afinidad. Gravedad. India. Academia del Loto Celestial. Rajesh Singh se encontraba meditando. Mientras otros estudiantes entrenaban físicamente. Él entrenaba mentalmente. Su afinidad principal. Mente. Era una de las más raras registradas hasta el momento. Cuando abrió los ojos, las piezas de ajedrez frente a él comenzaron a moverse solas. Los instructores observaban atentamente. El poder mental podía convertirse en una de las armas más peligrosas del planeta. Panamá. Academia Militar del Istmo Central. Pedro y Arturo ignoraban todo aquello. No conocían los nombres de aquellos jóvenes. No sabían que existían. No sabían que en otros países estaban naciendo futuros héroes. Sin embargo, el sistema sí lo sabía. Y continuaba observando. Registrando. Analizando. Esperando. Aquella noche, una nueva actualización apareció frente a millones de usuarios. Sistema global. Usuarios excepcionales identificados. Registros actualizados. Preparando futuras conexiones. La notificación desapareció tan rápido como había aparecido. La mayoría pensó que era un error. Pero no lo era. El sistema estaba preparando algo. Algo que involucraría a los talentos más destacados de la humanidad. Y cuando ese momento llegara. Canadá. Estados Unidos. España. Francia. Japón. Brasil. Egipto. India. Y muchos otros países. Verían cómo sus futuros campeones comenzaban a cruzar caminos.
Porque la guerra que se acercaba no sería ganada por una nación. Sería ganada por toda la humanidad. O no sería ganada en absoluto. Copyright Emperador, todos los derechos reservados. Bajo el mismo cielo, nacieron héroes en todos los rincones del mundo. Y algún día, las estrellas temerán sus nombres. Capítulo 14. Las líneas ley del canal. La mañana comenzó de forma diferente. Por primera vez desde la aparición del sistema, no hubo alarmas de emergencia. No hubo invasiones. No hubo monstruos atacando la costa. No hubo portales abriéndose dentro de la academia. Aquella extraña tranquilidad puso nerviosos a muchos soldados. Porque después de todo lo ocurrido, el silencio se sentía más peligroso que el combate. Pedro se encontraba desayunando junto a Arturo cuando una notificación apareció frente a ambos. Sistema. Misión académica obligatoria. Asistencia requerida. Ubicación. Complejo del canal. Horario. 9. Arturo terminó de leer. No me gusta cuando el sistema usa palabras como obligatoria. A mí tampoco. Generalmente terminamos peleando contra algo enorme. Pedro suspiró. Lamentablemente tenía razón. El viaje hacia el canal a las 9 en punto. Más de 200 estudiantes abordaron vehículos militares. La caravana abandonó Colón bajo fuerte escolta. Helicópteros sobrevolaban la ruta. Vehículos blindados protegían los flancos. Y varios magos de combate viajaban junto al convoy. Aquello parecía exagerado. Hasta que uno de los instructores explicó la situación. Lo que van a ver hoy es considerado información clasificada. Los estudiantes intercambiaron miradas. ¿Qué tan clasificada?, preguntó Arturo. Nivel máximo. La respuesta eliminó cualquier intento de broma. 2 horas después. Llegaron. Pedro había visto el canal de Panamá cientos de veces. Había crecido cerca de él. Pero jamás lo había observado así. Toda la zona estaba rodeada por instalaciones militares. Torres de vigilancia. Sensores mágicos. Barreras rúnicas. Y cientos de soldados. Era evidente que el gobierno estaba ocultando algo importante. Muy importante. El descenso. Los estudiantes fueron conducidos hacia una enorme estructura subterránea. Ascensores industriales descendían cientos de metros bajo tierra. Mientras bajaban, la temperatura comenzó a cambiar. El aire se volvió más pesado. Más denso. Más extraño. Pedro sintió inmediatamente una reacción en sus afinidades. Especialmente en la espacial. Era como si algo gigantesco estuviera vibrando bajo sus pies. Algo vivo. O casi vivo. Cuando finalmente llegaron al fondo, todos quedaron paralizados. El corazón del istmo. Ante ellos se extendía una caverna imposible. Gigantesca. Tan enorme que parecía una ciudad subterránea. Y en el centro, flotando en el aire, se encontraba una corriente de energía azul brillante. Parecía un río. Un río hecho de pura luz. El flujo atravesaba toda la caverna. Girando. Pulsando. Respirando. Como si fuera el sistema circulatorio de un organismo gigantesco. Los estudiantes observaban sin palabras. ¿Qué es eso?, susurró alguien. El general Batista respondió. Una línea ley. El silencio fue absoluto. El secreto mejor guardado de Panamá. La enorme corriente azul iluminó el rostro de los presentes. Batista caminó lentamente frente al grupo. Durante miles de años existieron leyendas sobre corrientes energéticas ocultas bajo la tierra. La imagen de un mapa apareció detrás de él. La mayoría eran consideradas mitos. Hasta que apareció el sistema. El mapa comenzó a brillar. Miles de líneas luminosas aparecieron sobre la superficie del planeta. Cruzando continentes. Océanos. Montañas. Desiertos. Las líneas ley son corrientes naturales de energía planetaria. Una especie de sistema circulatorio del mundo. Pedro observó atentamente. Había cientos. Miles. Pero algo llamó inmediatamente su atención. Todas convergían. Todas. Sin excepción. En Panamá. Los murmullos comenzaron inmediatamente. ¿Eso es correcto? No puede ser. Todas llegan aquí. Batista asintió. Sí. La siguiente imagen apareció. Y provocó que la sala completa guardara silencio. Panamá brillaba como una estrella. Más brillante que cualquier otra región del planeta. Mucho más. El canal no fue construido sobre un punto cualquiera. Fue construido sobre el mayor nodo energético conocido en la Tierra. El corazón de las líneas ley. La importancia del istmo. Los estudiantes quedaron impactados.
Durante años habían escuchado que Panamá era importante por razones económicas, comerciales, estratégicas. Pero aquello era diferente. Mucho más grande. Mucho más antiguo. Mucho más peligroso. ¿Significa que somos el lugar más importante del planeta? Preguntó Arturo. El general tardó varios segundos en responder. Probablemente. La respuesta cayó como una bomba. Pedro observó nuevamente el río de energía. Ahora comprendía muchas cosas. Las invasiones. Las brechas. La actividad monstruosa. Todo tenía sentido. Los alienígenas no estaban atacando Panamá por casualidad. Estaban intentando capturar el corazón energético del planeta. Y si lo conseguían, las consecuencias serían catastróficas. Una reacción inesperada mientras observaba la línea Ley. Pedro sintió algo extraño. Su afinidad espacial comenzó a reaccionar. Primero fue una ligera vibración. Después una presión. Y finalmente un dolor agudo. Pedro cayó de rodillas. Pedro. Arturo corrió hacia él. Los soldados se movilizaron inmediatamente. Pero antes de que pudieran intervenir, una nueva ventana apareció frente al joven. Sistema resonancia detectada. Afinidad espacial reaccionando. Compatibilidad anormal identificada. Pedro intentó leer el resto. Pero el mensaje desapareció demasiado rápido. Compatibilidad desconocida. Los científicos quedaron alarmados. Realizaron múltiples escaneos. Sin embargo, no encontraron daños. Ni lesiones. Ni alteraciones físicas. ¿Qué ocurrió? Preguntó Batista. Pedro dudó unos segundos. No lo sé. Y era verdad. No lo sabía. Pero sentía que algo había cambiado. Como si una puerta hubiera comenzado a abrirse dentro de él. Una puerta relacionada con el espacio. Y con las líneas Ley. En el otro lado del mundo. Mientras eso ocurría en Panamá. Otros eventos importantes comenzaban a desarrollarse. En Londres. Eleanor experimentaba fenómenos extraños relacionados con el tiempo. En Japón. Akira comenzaba a percibir grietas invisibles en el espacio. En Estados Unidos. Charlotte detectaba anomalías gravitacionales imposibles de explicar. En Egipto. Amina escuchaba voces antiguas dentro de las ruinas. Y en Francia. Valeria descubría que podía comunicarse brevemente con espíritus residuales. Aunque ninguno de ellos lo sabía. Todos estaban reaccionando a la misma causa. Las líneas Ley. La advertencia final antes de abandonar las instalaciones. El general reunió nuevamente a los estudiantes. Su expresión era más seria que nunca. Lo que han visto hoy no debe salir de esta sala. Todos asintieron. Si el enemigo controla el canal, la imagen del planeta apareció detrás de él. La humanidad podría perder la guerra antes incluso de comenzarla. Nadie se atrevió a responder. Porque todos comprendían la gravedad de aquellas palabras. Esa noche. Pedro observó las estrellas desde el dormitorio. No podía dormir. Su mente seguía pensando en la enorme corriente de energía bajo el canal. Y en aquella extraña resonancia. Algo estaba ocurriendo. Algo importante. Algo que todavía no entendía. Pero tenía la sensación de que el futuro de Panamá. Y quizás el de toda la humanidad. Estaba conectado a aquel lugar. Al corazón oculto del planeta. A las líneas Ley. Y muy lejos de la Tierra. Más allá de las estrellas. Algo observaba. Esperando el momento adecuado para actuar. Copyright Emperador. Todos los derechos reservados. Quien controle el corazón del mundo controlará el destino de la humanidad. Capítulo 15. Despertares del mundo. La humanidad estaba cambiando. Cada día aparecían nuevos portales. Nuevas criaturas. Nuevas clases. Nuevas habilidades. Y mientras Panamá protegía el corazón de las líneas Ley, en el resto del mundo otros jóvenes comenzaban a escribir sus propias historias. Historias que algún día se cruzarían. Historias que decidirían el destino del planeta. Reino Unido. Avalon y la heredera del tiempo. La lluvia caía sobre Londres. Como casi todos los días. Pero dentro de la Academia Avalon, nadie prestaba atención al clima. Todos observaban el portal que acababa de abrirse en el patio principal. Era diferente. Mucho más grande. Mucho más estable. Y mucho más peligroso. Sistema portal raro. Ruinas del reloj eterno. Nivel recomendado. 10, 20. Los instructores intercambiaron miradas. Un portal raro tan pronto era una anomalía. Una muy preocupante. Eleanor. La joven levantó la vista.
Sí, comandante. Prepararás un equipo de exploración. Eleanor tragó saliva. Era su primera misión importante. Entendido. 3 horas después. Atravesó el portal acompañada por otros 10 estudiantes. Al otro lado encontraron una ciudad en ruinas. Relojes gigantes. Torres derrumbadas. Engranajes imposibles flotando en el aire. Y un silencio absoluto. Como si el tiempo mismo estuviera muerto. Entonces apareció la primera criatura. Un caballero mecánico. Cubierto por relojes rotos. La batalla comenzó inmediatamente. Eleanor avanzó con espada en mano. La luz dorada cubrió la hoja. El monstruo atacó. Ella bloqueó. Retrocedió. Volvió a atacar. Durante varios minutos la lucha permaneció equilibrada. Hasta que ocurrió. Otra vez. El tiempo pareció ralentizarse. Las gotas de lluvia quedaron suspendidas. Los movimientos del enemigo se volvieron lentos. Extremadamente lentos. Y Eleanor reaccionó instintivamente. Un corte. 2. 3. Cuando el mundo volvió a moverse normalmente, el caballero se desplomó. Muerto. Los observadores quedaron en silencio. La afinidad temporal acababa de manifestarse nuevamente. Y era mucho más poderosa de lo que habían imaginado. Estados Unidos. El peso del mundo. Complejo militar de Colorado. Charlotte Walker se encontraba frente a una montaña de acero. Literalmente. Tanques. Blindados. Vehículos destruidos. Contenedores metálicos. Todo había sido reunido para una prueba. Los generales observaban desde una plataforma elevada. Comienza cuando quieras. Charlotte asintió. Respiró profundamente. Y utilizó su afinidad. El metal respondió. Miles de toneladas comenzaron a vibrar. Luego a moverse. Después a elevarse. Los presentes quedaron paralizados. La montaña metálica flotó sobre el suelo. Como si hubiera perdido todo su peso. Pero aquello era apenas el comienzo. Charlotte extendió ambas manos. Su segunda afinidad despertó. Gravedad. La presión aumentó. Los vehículos comenzaron a deformarse. El acero crujió. Las placas se doblaron. Los tanques colapsaron sobre sí mismos. En menos de un minuto. Toda la montaña metálica se convirtió en una esfera compacta. Perfectamente comprimida. Los científicos quedaron horrorizados. Y fascinados. Porque acababan de presenciar una fuerza capaz de destruir edificios enteros. Japón. El espadachín del vacío. Tokio. Academia Metropolitana de Defensa. Akira Takamura observaba una fila de objetivos de entrenamiento. 50 en total. Cada uno colocado a diferentes distancias. Su instructor cruzó los brazos. Comienza. Akira desenvainó lentamente. La katana brilló. El silencio llenó la sala. Entonces atacó. Un único movimiento. Nada más. Los objetivos permanecieron intactos. Varios estudiantes comenzaron a confundirse. Hasta que aparecieron las grietas. 1. 2. 3. Decenas. Los 50 objetivos se partieron simultáneamente. Como si hubieran sido cortados por una espada invisible. Nadie habló. Porque nadie comprendía cómo había ocurrido. Ni siquiera Akira. Francia. La hija de las sombras. París. Valeria Moreau avanzaba por un portal abandonado. Las ruinas estaban cubiertas por niebla. Y algo la observaba. Podía sentirlo. Un grupo de monstruos apareció. Bestias esqueléticas. Cubiertas por energía oscura. Los demás estudiantes retrocedieron. Pero Valeria avanzó. Sin miedo. La sombra bajo sus pies comenzó a expandirse. Como un océano negro. Las criaturas se detuvieron. Confundidas. Y entonces ocurrió algo imposible. Las sombras atraparon a los monstruos. Inmovilizándolos. Los presentes quedaron paralizados. Era la primera vez que veían una habilidad semejante. Y seguramente no sería la última. España. La luz del sol eterno. Madrid. Sofía Álvarez se encontraba en una catedral convertida en centro de entrenamiento. Su objetivo era sencillo. Controlar simultáneamente sus dos afinidades. Sagrado. Y fuego. Algo que todavía no conseguía hacer correctamente. Una vez más. Falló. La energía explotó. Las llamas desaparecieron. Y terminó en el suelo. Agotada. Los sacerdotes la observaban. Esperando. Juzgando.
Pero Sofía volvió a levantarse. Porque rendirse nunca había sido una opción. Al siguiente intento. Algo cambió. La luz dorada envolvió las llamas. Las llamas envolvieron la luz. Y ambas energías comenzaron a fusionarse. Por primera vez. Sofía logró mantenerlas unidas. La futura paladina acababa de dar su primer paso. Brasil, el guardián de la selva. La Amazonía estaba cambiando. Los portales aparecían constantemente. Las criaturas invadían enormes regiones de la selva. Y Lucas Morena luchaba diariamente para contenerlas. Aquella tarde. Un monstruo gigantesco emergió entre los árboles. Más de 10 metros de altura. Cubierto por espinas. Los soldados comenzaron a retroceder. Pero Lucas permaneció firme. Las raíces respondieron a su llamado. Miles de ellas. Los árboles comenzaron a moverse. Como si la selva estuviera viva. Porque para Lucas. Lo estaba. La naturaleza atacó junto a él. Y el monstruo cayó. Egipto. Los susurros del desierto. Amina Hassan continuaba explorando las ruinas bajo el Nilo. Cada día escuchaba más voces. Más susurros. Más ecos. Y aquella noche. Finalmente comprendió por qué. Frente a ella apareció un espíritu. No era un monstruo. No era una ilusión. Era un verdadero espíritu. Antiguo. Poderoso. Y muy real. La entidad observó a la joven durante varios segundos. Antes de hablar. Por fin. Amina sintió un escalofrío. ¿Quién eres? El espíritu sonrió. Tu primer maestro. Panamá. El comienzo de algo más grande. Mientras tanto. Pedro y Arturo regresaban a la academia después de su visita a las líneas Ley. No sabían nada de los demás. No conocían a Eleanor. Ni a Charlotte. Ni a Akira. Ni a Valeria. Ni a Sofía. Ni a Lucas. Ni a Amina. Pero el sistema sí. Esa misma noche. Una actualización apareció frente a millones de usuarios. Sistema global. Registro de talentos actualizado. Humanidad. Progreso satisfactorio. Fase 1 completada. Fase 2 iniciando. El mensaje desapareció inmediatamente. Sin explicaciones. Sin detalles. Sin respuestas. Pero una cosa era segura. El sistema acababa de mover una pieza. Y cuando el siguiente capítulo de la guerra comenzara, el mundo entero lo sentiría. Copyright Emperador. Todos los derechos reservados. Los héroes nacieron en distintos países. Pero las estrellas no distinguen fronteras cuando llega a la guerra. Igual Q por la voluntad del emperador. Igual Q.